Hello, my name is Camelia Valdez and I have the privilege of serving as the Passaic County Prosecutor. La Fiscalía del Condado de Passaic es el principal organismo a cargo del cumplimiento de la ley en dicho condado. El propósito de este video es orientar a los ciudadanos en el proceso de interacción con nuestra oficina en caso de que alguna vez lo necesiten. Specifically, we'll be discussing the role of the Office of Victim Witness Advocacy located within the prosecutor's office. Esta oficina se encarga de ayudar a los testigos y a las víctimas de delitos durante el proceso de justicia penal. La Fiscalía del Condado de Passaic cuenta con una sede en Patterson y otra en Totowa. La de Patterson se encuentra en el complejo del edificio administrativo, ubicado en 401 Grand Street, plantas 6 y 7, y la recepción está en la planta 7. El Tribunal de Familia se encuentra en las plantas 8 y 9 del complejo. El edificio administrativo está conectado con el Tribunal Superior del Condado de Passaic, ubicado en 77 Hamilton Street. En la planta 3 del edificio administrativo hay un pasadizo elevado que conecta con la planta 2 del Tribunal Superior. En el Tribunal Superior, también conocido como el Nuevo Palacio de Justicia, se encuentran las salas penales, la oficina del director de la División Penal y la oficina de servicios previos al juicio. La oficina de Totowa está en 30 King Road y es la sede principal de la División de Investigación de la Fiscalía del Condado de Passaic. Aquí también está el Centro de Protección Infantil. La Ley de Reforma de la Justicia Penal de Nueva Jersey se aprobó el 1 de enero de 2017 y con ella se anuló la fianza monetaria en el Estado. En virtud de esta ley se pasó de un sistema centrado primordialmente en la fijación de una cantidad de dinero en efectivo o de una fianza para la excarcelación a un sistema que se basa en el riesgo y que resulta más objetivo. Este nuevo sistema evalúa si el acusado supone un riesgo por no comparecer ante el tribunal, un peligro para la comunidad o una obstrucción a la justicia si comete otro delito. Si un juez determina la existencia de uno o más de estos factores, puede detener al acusado en la cárcel del condado hasta tanto se resuelva el caso. El juez también puede dictaminar que se libere al acusado bajo ciertas condiciones, como no tener contacto con la víctima o con un testigo, presentar un informe previo al juicio o recibir asesoramiento. We understand that victimization can negatively impact many areas of a person's life, and that participating in the criminal justice system can be confusing, overwhelming, and difficult to navigate. La Oficina de Defensa para Víctimas y Testigos forma parte de la Fiscalía del Condado de Passaic, y sus defensores ayudan a las víctimas y a los testigos a sobrellevar las consecuencias de un delito. También ayudan a mitigar las repercusiones y los inconvenientes de la participación en el sistema de justicia penal. Un defensor es un profesional capacitado que brinda asesoramiento, información, ayuda concreta, apoyo emocional y orientación a las víctimas de delitos y a sus familias durante todo el proceso de justicia penal. La Fiscalía cuenta con un equipo de defensores a su disposición y varios de ellos hablan inglés y español. Asimismo, se ofrece una línea telefónica para quienes hablen otros idiomas, incluido el lenguaje de señas estadounidense. La oficina comunica a las víctimas y a los testigos el estado de los casos y les brinda información general. It's important that you keep our office updated about any change in address or phone number so we know how to reach you to keep you updated and informed. You will receive some early notification by phone, but we primarily use letters for all notifications. The letters are generated from an automated system to let you know about court dates and significant stages of the process. También puede recibir notificaciones electrónicas a través de nuestro portal para víctimas y testigos, que además cuenta con una aplicación móvil. En su primera carta, recibirá instrucciones para acceder al portal o descargar la aplicación gratuita. Los defensores también pueden ayudarlo con esto. En general, las víctimas no tienen la obligación de asistir a los procedimientos judiciales. Sin embargo, le informaremos si tiene que asistir a alguna audiencia. Nuestros defensores están a su disposición para acompañarlo a las audiencias, brindarle apoyo emocional y ayudarlo a entender mejor el proceso. Como víctima, tiene derecho a que se le proporcione una zona de espera segura durante el procedimiento judicial. En la Fiscalía hay una sala de espera disponible en caso de que tenga que esperar mucho tiempo para testificar en una audiencia o mientras espera el resultado de un juicio. Existen opciones para ayudarlo a recuperar las pérdidas económicas derivadas del delito,
Las opciones dependerán de la situación concreta de cada persona. Podemos ayudarlo a conocer sus opciones y guiarlo en el proceso. Esto puede incluir compensaciones económicas, la restitución y el pago de seguros. Antes de la resolución del caso, tiene derecho a dar a conocer su opinión ante la Fiscalía. Cabe destacar que si bien su contribución es muy importante y siempre se tiene en cuenta, la decisión final sobre el caso penal la tiene la Fiscalía del Condado de Passaic. Las víctimas de delitos no tienen autoridad para retirar los cargos penales ni para tomar la decisión final sobre la resolución del caso. Sin embargo, puede dar su opinión a través de una declaración sobre el impacto en la víctima por escrito o en persona durante la sentencia. Un fiscal adjunto o un abogado pueden explicarle de qué manera lo ha afectado el delito. Los defensores de víctimas no son abogados certificados, pero pueden ayudarlo a encontrar servicios de asesoramiento. También pueden recomendarle otros organismos y servicios útiles. Los derechos mencionados son derechos legales vigentes que se otorgan a las víctimas de delitos de Nueva Jersey. Se incluyen en la Declaración de Derechos de las Víctimas de Delitos de Nueva Jersey y se refuerzan en la enmienda constitucional. Estas son solo algunas formas en las que la Fiscalía del Condado de Passaic puede ayudar a las víctimas de un delito. Conocer sus derechos y la ayuda disponible puede ayudarlo a entender mejor el proceso. Hay muchos recursos y personas a su disposición. The Passaic County Prosecutor's Office takes cases of domestic violence very seriously. We realize that family violence can impact victims physically, financially, emotionally, and spiritually. It is our goal to provide you with an overview of what you might expect and with whom you might interact with when reporting an act of domestic violence. Domestic violence is one of the 19 crimes committed by someone 18 years or older or an emancipated minor with whom you have a relationship. Las relaciones contempladas en los casos de violencia doméstica son la del cónyuge actual o anterior, la de un miembro actual o anterior del hogar, la de una persona con la que la víctima tiene un hijo en común, la de alguien con quien la víctima prevé tener un hijo en común y la de una pareja actual o anterior de la víctima. La violencia doméstica incluye homicidio, agresión, amenaza terrorista, secuestro, constreñimiento ilegal, detención ilegal, agresión sexual, contacto sexual delictivo, lascivia, delito contra la propiedad, asalto, violación de la propiedad privada, acoso, acecho, robo, incumplimiento de una orden de violencia doméstica, ciberacoso y cualquier otro delito que implique riesgo de muerte o lesiones físicas graves. Es probable que después de un acto de violencia doméstica, el primer contacto sea con un oficial de la policía local que intervenga o tome la denuncia. La policía local es el organismo principal que investiga los delitos de violencia doméstica que ocurren en el condado de Passaic. También se asigna a un detective de la Fiscalía del Condado de Passaic para que colabore con el fiscal adjunto en el desarrollo de los casos penales. You may speak with a Passaic County Prosecutor's Office detective on the phone or when meeting with a prosecutor. Un equipo de respuesta a la violencia doméstica o DVRT o un voluntario capacitado puede hablar con usted en la comisaría. Domestic Violence Response Team, or DVRT, members are volunteers from the community. Cada miembro debe completar una formación de 40 a 60 horas a cargo del Centro de Mujeres del Condado de Passaic en el Departamento de Policía local. Los voluntarios están bajo la supervisión del Centro de Mujeres del Condado de Passaic. En la formación se enseñan métodos para tratar la violencia doméstica, la agresión sexual, el abandono y el abuso de personas con discapacidad y mayores. They are available to meet with victims at the police department to provide emotional support and information about resources available in the community to help victims. También hay un defensor de testigos y víctimas en todo momento, asignado a la División de Violencia Doméstica de la Fiscalía del Condado de Passaic. The advocate assigned to domestic violence is a trained professional who can provide information and assistance to domestic violence victims and their families throughout the criminal justice process. The Passaic County Women's Center also has advocates that assist domestic violence victims. These trained professionals work for Passaic County Women's Center, an agency located right outside the family court to assist with restraining orders. Una orden de alejamiento por violencia doméstica es una orden de protección emitida por un juez de familia para proteger a una víctima de violencia doméstica de su agresor.
The orders are preventative measures to protect victims from any future act of domestic violence. The orders provide for no contact with the victim and possibly other named relevant parties, such as a family member or roommate. The order also bars the abuser from going to the residence or workplace of the victim. Después de una orden de alejamiento temporal, habrá una audiencia en el Tribunal de Familia y un juez decidirá si la orden será permanente o emitirá una orden de alejamiento final. This hearing is separate from any criminal charges that might be filed against the abuser. Crime victims, including victims of domestic violence, do not have the authority to drop criminal charges once they are filed. What this means is that if they choose to dismiss a restraining order, it will not result in the dismissal of the criminal charges. Al presentar cargos penales, nuestra fiscalía, solo por presentarse, gestiona el caso y usted se considera un testigo. Se asigna un fiscal adjunto, que es un abogado de la fiscalía, para llevar el caso. Los delitos más graves se juzgan en el Tribunal Superior, ubicado en 77 Hamilton Street, Paterson. Esto incluye delitos de primer, segundo, tercer y cuarto grado, como la agresión con agravantes, los delitos sexuales, el abuso físico o sexual de menores y el homicidio. También incluye los intentos de cometer estos delitos. El Tribunal Municipal, situado en la ciudad donde se presentaron los cargos, se encarga de los delitos de alteración del orden público, las infracciones de vehículos motorizados y el incumplimiento de las normas. La alteración del orden público incluye la agresión simple, el acoso y el delito contra la propiedad. Una víctima de un delito puede tener derecho a una visa U. The U visa is set aside for victims of certain crime types who have suffered mental or physical abuse and are helpful to law enforcement or government officials in the investigation or prosecution of criminal activity. La Fiscalía del Condado de Passaic cuenta con un defensor a disposición de las víctimas de violencia doméstica durante la totalidad de cualquier proceso penal. Esto incluye recomendar y facilitar a las víctimas otros recursos de la comunidad. El Centro de Mujeres del Condado de Passaic es la principal agencia de servicios para víctimas de violencia doméstica y ofrece una línea telefónica a las 24 horas del día y servicios de asesoramiento, refugio temporal de emergencia y asistencia e información sobre órdenes de alejamiento. También hay otras agencias en el condado como Waffle House y Jewish Family Service, que prestan servicios específicos a las víctimas de violencia doméstica y a sus hijos. Los defensores de la Fiscalía del Condado de Passaic colaborarán con las víctimas y localizarán los servicios más adecuados. Child abuse takes many forms. There is child physical abuse, child sexual abuse, child psychological abuse, and child neglect. La División de Víctimas Especiales de la Fiscalía del Condado de Passaic investiga y procesa los casos de abuso infantil, using a multidisciplinary team approach that is centered in our Child Advocacy Center. Since reports of child abuse are often accompanied by fear, disbelief, uncertainty, and confusion, our staff is trained to ensure an informed and respectful response to the child and the child's family. When a child makes an allegation of abuse, that allegation should be reported immediately to the Department of Child Protection and Permanency, or DCPMP, who in turn reports the allegation to the Special Victims Unit. If the allegation meets the investigative protocol of the Special Victims Unit, an investigation is opened. A Special Victims Unit detective and a Special Victims Unit assistant prosecutor, also known as AP, are assigned to the case. Una vez que se abre la investigación, la víctima y los testigos acuden al centro de protección. Dado que la mayoría de los casos de abuso infantil son cometidos por un allegado del niño, los testigos suelen ser familiares o miembros del hogar. Si es necesario, se puede asignar un asistente social del DCPP al centro de protección. At the Advocacy Center, the child and the witnesses are greeted by a victim witness advocate, as well as the investigating detective and the DCPMP caseworker. Si la víctima tiene menos de 12 años, es entrevistada por un experto en entrevistas con menores que realiza una entrevista forense. Se trata de una entrevista estructurada que permite al menor describir lo sucedido de forma indirecta y no sugerente. La entrevista se graba en video bajo la supervisión del detective y el asistente social del DCPP. Después de la entrevista forense, el detective a cargo y otros detectives adjuntos entrevistan a los demás testigos y familiares presentes. Si los hechos requieren un examen médico inmediato del menor,
se recurre al equipo de respuesta a la agresión sexual y el personal de enfermería forense capacitado para examinar a víctimas de abusos o agresiones sexuales se encarga de la tarea. The victim witness advocate informs the child's family of services that may be immediately available and provides information about what to expect as the investigation continues. Tras las entrevistas en el centro de protección, el asistente social del DCPP establece un plan de seguridad para el menor y ayuda al menor y a la familia a concertar los exámenes y tratamientos médicos o psicológicos necesarios con nuestras instituciones asociadas. When the investigation concludes, the detective consults with the assigned assistant prosecutor, and a determination is made whether to criminally charge the offender with an act of child abuse. Si la acusación deriva en cargos penales contra el agresor, el fiscal adjunto asignado se encarga del caso durante la totalidad del proceso de justicia penal. Si el caso no se resuelve por negociación, el fiscal adjunto inicia un proceso de preparación minucioso con todos los testigos, incluido el menor, with the assistance of the Special Victims Unit detectives and victim witness advocates in order to prepare witnesses for the trial. Esto implica reunirse con los testigos varias veces, mostrarles la sala y asegurarse de que conozcan las preguntas directas y de contrainterrogatorio, así como informarles sobre lo que pueden esperar de la experiencia de un juicio presencial. I created the Sexual Investigations Unit in January of 2016 to investigate and prosecute sexual offenses that are attempted or committed against adult victims and younger victims that are not handled by our special victims or domestic violence units. In addition to sexual offenses, the Sexual Investigations Unit investigates and prosecutes human trafficking cases, endangering the welfare of children, either of a sexual or non-sexual nature, child pornography cases, internet sex crimes, and violations of the conditions of community supervision for life committed by convicted sex offenders. La división se creó para el procesamiento vertical de estos casos, es decir, las víctimas interactuarán con los mismos detectives y fiscales adjuntos durante la investigación y una vez iniciado el procesamiento. La división consta de un fiscal adjunto principal que supervisa a un equipo de fiscales adjuntos y detectives con mucha trayectoria y experiencia en la investigación de casos de agresión sexual. Las investigaciones comienzan en el departamento de policía local o en un instituto o universidad. La división revisa todas las investigaciones sobre agresiones sexuales antes de presentar cargos penales. En noviembre de 2018, el fiscal general Grubir Gregwald aplicó procedimientos y protocolos para la respuesta y derivación de agresiones sexuales, conocidos como la Directiva FG 2018-5. La directiva se aplicó tanto para reforzar la respuesta de los organismos a cargo del cumplimiento de la ley a los delitos de agresión sexual, como el enfoque centrado en la víctima que adoptan dichos organismos en estos casos. Además, la Oficina del Fiscal General publicó la tercera edición de las normas de la Fiscalía General para la prestación de servicios a víctimas de agresiones sexuales. Las normas, como se suelen llamar, incluyen 14 protocolos diseñados para ayudar de la forma más eficaz a las víctimas de agresiones sexuales. Según la directiva, un enfoque centrado en la víctima incluye la prioridad de garantizar su seguridad, respetar su integridad, opciones y autonomía, proteger su privacidad e información confidencial, identificar y responder a los obstáculos que algunas víctimas afrontan al buscar ayuda y reconocer la importancia de las opiniones de las víctimas para mejorar las respuestas a las agresiones sexuales. Si se solicita, la división consulta a las víctimas durante la investigación y en las negociaciones una vez que se presentan cargos. Si se retiran los cargos, el fiscal adjunto de la división explicará a la víctima los motivos y le informará sobre los distintos servicios disponibles. Los sobrevivientes de agresiones sexuales pueden solicitar una orden de alejamiento por delito sexual de la Ley Nicole o Soro una vez presentados los cargos penales. También pueden pedir una orden de alejamiento de la Ley de Protección a los Sobrevivientes de Agresión Sexual o SASPA a través del Tribunal de Familia, independientemente de que se presenten cargos. El equipo de respuesta a la agresión sexual o SART está formado por personal de enfermería forense, un defensor confidencial de víctimas de violencia sexual y un funcionario encargado del cumplimiento de la ley. The SART provides a compassionate and coordinated response to victims of sexual assault. Los miembros también brindan ayuda durante la investigación. En Nueva Jersey, los servicios del SART están disponibles para los mayores de 13 años who disclose an incident of sexual abuse
within the 5-day period. Si una víctima cumple los criterios y se presenta en un centro de salud, una organización de servicios relacionados con la violencia sexual o un organismo policial le informarán sobre los servicios especializados disponibles. A continuación, la víctima puede optar por entregar las muestras recogidas a las autoridades policiales o solicitar a la Fiscalía que las conserve por un mínimo de 5 años. O puede negarse a que se le realice el examen médico forense. También puede regresar dentro de los 5 días posteriores a la agresión para que se le haga el examen. Según lo que decida, se proporcionarán medicamentos para prevenir enfermedades de transmisión sexual y el VIH, así como para evitar un embarazo. La consulta y los servicios brindados por el hospital serán gratuitos. Homicide is the most serious crime that our office handles, and we appreciate the huge impact this type of tragedy has on families and communities. Losing a family member or close friend through an act of violence is a traumatic, incomprehensible experience from which many people struggle greatly to recover and move forward. Those who survive are victims also, because their world has changed forever. Immediate family members, victim survivors, or co-victims are also legally considered victims by the law in New Jersey, and as such are entitled to the same rights and services as the direct victim of a crime. Estos derechos se enumeran en la Declaración de Derechos de las Víctimas de Delitos de Nueva Jersey. En el condado de Passaic, la policía local es el organismo principal que investiga las muertes que ocurren en la localidad. También se asigna un detective de la Fiscalía del Condado para que colabore con la policía local en las investigaciones de posibles homicidios. Si se presentan cargos penales, el fiscal adjunto es el abogado que se encargará del caso penal. El fiscal representa al estado de Nueva Jersey y a la vez los derechos de la víctima o del sobreviviente de un delito. Podrá reunirse personalmente con un fiscal adjunto y habrá tanto un fiscal como un defensor disponibles para ayudarlo, a usted y a su familia, durante todo el proceso penal. El abogado defensor representa al demandado por el delito o los delitos que se denomina acusado. Advocates support homicide victims through the most shattering experience of their lives and assist them during the painful but necessary journey of healing and returning to a meaningful life. The advocate also provides direct assistance throughout the criminal prosecution. You may speak with the advocate on the phone or meet with them in person. The advocate can assist in explaining the criminal justice system and connect you to additional services, such as financial compensation, possible relocation, and counseling. La Oficina de Compensación a las Víctimas de Delitos, o PCPO, es un recurso muy importante para afrontar los gastos funerarios y otras pérdidas económicas relacionadas con los delitos. Si los sobrevivientes se ven amenazados, también se ofrece ayuda para los gastos de traslado. Un defensor lo ayudará a solicitar estos posibles beneficios. El médico forense realizará una autopsia para determinar y documentar la causa y la forma de la muerte. La duración de una investigación puede variar mucho según varios factores, como la cantidad de testigos y pruebas. Con frecuencia, hay detalles delicados que no pueden revelarse hasta cierto momento de la investigación para mantener la integridad y evitar posibles procesos judiciales adicionales. Como víctima sobreviviente se le consultará antes de una declaración, juicio o resolución de un caso penal. Si cambia de dirección o número de teléfono, debe informar a nuestra oficina para que podamos localizarlo en todo momento. Desafortunadamente, mucha información errónea puede difundirse a través de las redes sociales. Es importante que transmita todo lo que sepa a los organismos a cargo del cumplimiento de la ley. Puede comunicarse con un defensor o detective de la Fiscalía si tiene alguna pregunta. The Passaic County Prosecutor's Office is committed to assisting you through the difficult process of becoming involved with the criminal justice system, either as a victim or a witness, and we are here to support you in every way that we can.